¿Dónde se ha visto semejante cosa?, dice la mamá. Enseñarles a leer cuando ni siquiera son capaces de aprender a hablar español. Porque ningún indio vale 75 centavos al día, ni al mes. Además, dime, ¿qué haría con el dinero? Emborracharse. Zoraida se replegó sobre sí misma con violencia, como si le hubiera picado un animal ponzoñoso. ¿Qué desacato era ese? Un infeliz indio atreviéndose primero a entrar sin permiso hasta donde ellos están y luego hablar en español. Claro, tomaba sus 5 minutos. Exactamente. Con su mejor amiga y con su perla. Hola, nosotras somos hijas de Clio. Un proyecto donde charlamos de historia, literatura, arte y creación femenina. Buscamos entretejer redes entre la academia y personas apasionadas, curiosas y entusiastas por la historia y por la literatura con una perspectiva de género. Nos interesa explorar el trabajo de mujeres, quienes, desde sus experiencias y miradas, nos comparten formas de narrar y de generar historia. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Hijas de Clio, un proyecto de divulgación cultural en el que hablamos de historia, literatura, creación femenina desde una perspectiva de género. Yo soy Rosario Neri, soy historiadora y en esta ocasión vamos a hablar de una novela que me encantó, Balún Canán, de Rosario Castellanos, de mi tocaya, de mi queridísima Rosario Castellanos. Vamos a empezar a hablar quién fue esta autora tan importante en el siglo XX. Rosario Castellanos fue una novelista, poeta, ensayista y diplomática mexicana que de hecho fue embajadora de México en Israel. Ella nació en la Ciudad de México en 1925, específicamente el 25 de mayo de 1925, entonces el día de hoy estamos festejando sus 101 cumpleaños, y murió en Israel en 1974. Ella es considerada una de las literatas más importantes del siglo XX en México y una pieza clave en el feminismo mexicano. Obtuvo grandes premios como los premios Chiapas, Javier Villaurrutia y Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, aunque nació en la Ciudad de México, vivió toda su infancia y adolescencia en Comitán de Domínguez, en el sur de México, en Chiapas, y esto es muy importante para hablar de esta novela Balún Canán. Sus padres, y eso también lo voy a mencionar porque también juega un papel relevante para entender esta novela. Su papá fue César Castellanos, apréndense ese nombre de César, y también su mamá fue Adriana Figueroa. Ella también tuvo un hermano que se llamó Benjamín, que falleció lamentablemente cuando tenía 7 años. Y esto es importante, sin intención de hacer spoilers, en cómo se desenvuelve la novela, el desenlace de Balún Canán. Y ella siempre sintió una preferencia hacia su hermano por el simple hecho de ser varón, porque pues representaba el heredero de la fortuna, el heredero del apellido, el que iba a continuar con el apellido Castellanos. Entonces ella sentía que le daban mayor preferencia a su hermano Benjamín por el simple hecho de ser hombre. También es importante saber que tuvo una nana que se llamaba Rufina, que fue quien la acercó a conocer el mundo indígena. Y esto también es una pieza clave para entender Balún Canán. Balún Canán. ¿Por qué se llama Balún Canán? Bueno, pues esta novela fue publicada en el año de 1957. ¿Qué significa Balún Canán o por qué la tituló así? Significa en maya 9 estrellas y según la tradición es el nombre con que los mayas le asignaron a la región del sur de Chiapas que ahora es Comitán. Y pues lo titula así porque Comitán es el lugar en donde se desenvuelve una parte de esta historia. ¿Cuál es el tema central de esta novela? Bueno, pues es la crisis del mundo hacendario, la crisis que sufren los terratenientes, las personas que tenían poder en el sur de México, en Chiapas,
cuando surgieron las reformas agrarias del presidente Lázaro Cárdenas. Y hay un choque ahí entre los terratenientes, entre estas personas poderosas, y los indígenas que empiezan a exigir sus derechos. Entonces, pues prácticamente la trama de esta novela es esa tensión entre estos dos mundos, ¿no? Entre los poderosos y entre los indígenas que empiezan a defenderse. Y bueno, ¿de qué trata esta historia o cómo comienza? Pues empieza con la familia Argüello. La familia Argüello tiene algunos integrantes de los cuales vamos a hablar. Primero está una niña, que es muy importante porque ella va a ser la narradora con la que empieza la novela. Y esta niña es el alter ego de Rosario Castellanos. O sea, Rosario Castellanos se identificó con esta niña, plasma un poco de ella en esta pequeña, porque pues es a través de este personaje en el cual también cuenta un poco de la historia de la misma Rosario Castellanos. Esta niña no tiene nombre, lo cual es muy importante porque refleja cómo se siente invisible ante la familia en relación a su hermano, que ahorita hablamos del hermano. Y esta niña pues tiene 8 años, no tiene nombre, lo cual como mencioné invisibiliza a ella ante la familia por ser mujer y porque ella no representa esa herencia del apellido ni esa herencia de tierras. Ella también es una narradora que observa todo, observa cuáles son las tradiciones del sur de Chiapas, cuáles son algunas festividades, cuáles son las creencias religiosas y te va describiendo un poco este mundo del sur de México. Y también ella tiene un vínculo muy importante con su nana indígena que tampoco tiene nombre, y ella empieza también a conocer cómo es este mundo maya, esta cosmovisión indígena, porque pues la nana sirve como ese puente entre esos dos mundos. Ahora, otro integrante de la familia Argüello es el niño Mario, el hermano menor de esta niña que no tiene nombre, y Mario sí tiene un nombre, ¿no? Significa que tiene un lugar en la familia, por así decirlo. Y Mario pues es más pequeño y él es el heredero de la familia, representa el continuador del linaje de los Argüello, y también es por el cual también los terratenientes, o el terrateniente en este caso el papá, está peleando para que él siga con ese poder de la tierra. Ahora, ¿quién es el papá? El papá se llama César Argüello, y si les suena familiar, es el mismo nombre que tiene el papá de Rosario Castellanos. Entonces también pues por eso está seguro de que esta niña es el alter ego de Rosario, porque ella plasma un poco de su familia en esta historia, y César Argüello no es la excepción. César Argüello representa ese patriarca, esa persona que representa también el poder de la tierra, que también es pues sí, el protector de la familia, el padre de familia, el padre familia, y el que va a proteger a los indígenas, lo cual digo entre comillas porque a pesar de que les da esa protección, pues ellos están subordinados, sin derechos, sin paga, siendo explotados, pero bueno, funge como ese protector, ¿no? Y él también representa toda esa violencia machista porque pues es quien tiene la autoridad ahí, quien no deja participar a su esposa ni a su hija. También hay pasajes en donde se muestra mucho la violencia que hay hacia las mujeres, especialmente hacia las mujeres indígenas, porque incluso muestran como escenas o diálogos en donde da a entender que las viola o que abusa de ellas, y que incluso les hace un favor, porque las mujeres en las que se fija el patrón son mujeres que son más valiosas ante sus ojos, ¿no? Entonces hay ahí una violencia machista muy latente que está representada en César Argüello. La mamá de esta niña, la mamá de esta familia, la figura femenina, es Zoraida Argüello. Ella también representa esa frustración femenina porque ella no tiene ni voz ni voto en las decisiones familiares. Ella siempre que intenta emitir su opinión, como que César la hace a un lado, le dice que lo que ella está diciendo no es relevante, como que no piensa, la tacha de tonta. Entonces
pues ella representa esa frustración femenina y también ella tiene poca acción dentro de sus condiciones de posibilidad y permanece subordinada bajo ese sistema patriarcal. Sin embargo, a través de Zoraida es donde vemos muchos abusos hacia los indígenas, porque Zoraida tiene una posición súper discriminatoria hacia los indígenas, especialmente hacia los indígenas celtales, que son los que están en esta región del sur de México, en Chiapas. La nana indígena también juega un papel muy importante, como ya mencioné, porque es ese puente entre las dos culturas, es esa voz ancestral, esa guardiana de la memoria y quien conecta a la niña con esa memoria del pasado maya, con las tradiciones antiguas, con las leyendas mayas. Entonces es un puente cultural muy, muy hermoso. Bueno, esta familia vive en la ciudad de Comitán, en Chiapas, y cuando llega Lázaro Cárdenas a la presidencia, empieza a implementar varias reformas que van a ayudar a que los indígenas tengan mayores derechos, entre ellos el salario, el derecho a la propiedad y a tener una vida digna. Entonces, estas personas, César Argüello, entre otros terratenientes, pues empiezan a tener miedo porque dicen, ¿cómo el gobierno está atentando contra mis privilegios, ¿no? Está atentando contra mi poder. Entonces empiezan a tomar medidas para conservar ese poder. Ahora, una de esas medidas que implementó Lázaro Cárdenas fue la educación a los indígenas. Entonces, ellos reciben una notificación de que tiene que haber una escuela en cada hacienda de la familia, ¿no? En cada hacienda de esta región debe haber por lo menos una escuela que pues sirva para instruir a los indígenas. Entonces César no tiene esa escuela y va a Chactajal, que es su hacienda, la hacienda familiar, y ahí es donde pues piensa llevar a un maestro, pero ahí hacen un poco de trampa porque dicen, a mí no me dijeron qué tipo de maestro tengo que llevar, ¿no? No me importa si está preparado o no, lo único que quiero es como cumplir con la ley y salirme del paso. Entonces pues llevan a un sobrino, al sobrino de César, a Ernesto, que es un sobrino bastardo, porque es el hijo bastardo de su hermano Ernesto. Entonces lo lleva, pero Ernesto apenas si tiene educación, apenas si estudió hasta cuarto de primaria. Entonces es un muchacho que pues no tiene ni manera de cómo enseñar, ni tampoco habla celtal, que es la lengua indígena de los celtales. Entonces no hay manera en cómo él le transmita esos conocimientos a estas personas. Aquí hay un pasaje que me llama mucho la atención y que se los quiero compartir, que es donde relata justamente esa implementación de la educación a los indígenas. El gobierno ha dictado una nueva disposición contra nuestros intereses. Vean, contra nuestros intereses. Del bolsillo del chaleco extrae un sobre, desdobla los pliegos que contenía y escogiendo uno se lo tiende a mi madre. Hágame usted el favor de leer aquí. Aquí. Se aprobó la ley según la cual los dueños de fincas, con más de 5 familias de indios a su servicio, tienen la obligación de proporcionarles medios de enseñanza, estableciendo una escuela y pagando de su bolsillo a un maestro rural. Mi madre dobla el papel y sonríe con sarcasmo. Aquí es la niña, la que está narrando, y dice así. ¿Dónde se ha visto semejante cosa?, dice la mamá. Enseñarles a leer cuando ni siquiera son capaces de aprender a hablar español. Vaya, Jaime, casi lograste asustarme. Cuando te vi llegar con esa cara de enterrador, pensé que de veras había sucedido una catástrofe. Pero esto no tiene importancia. ¿Te acuerdas cuando impusieron el salario mínimo? A todos se les fue el alma a los pies. Era el desastre. ¿Y qué pasó? Que somos lagartos mañosos y no se nos seca fácilmente. Hemos encontrado la manera de no pagarlo. Porque ningún indio vale 75 centavos al día, ni al mes. Además, dime, ¿qué haría con el dinero? Emborracharse. Lo que te digo es que igual que entonces podemos ahora arreglar las cosas. Permíteme la carta. Mi padre la lee para sí mismo y dice, la ley no establece que el maestro rural tenga que ser designado por las autoridades.
Entonces nos queda un medio, escoger nosotros a la persona que nos convenga. ¿Te das cuenta de la jugada? Entonces ahí es cuando elige a Ernesto para llevarlo y pues cumplir con la ley, pero sin que esta persona esté capacitada para brindarles esos conocimientos a los celtales. Ahora bien, también Ernesto es un personaje bastante interesante. Es un personaje en donde se puede ver que sí está dentro de esta élite de los Argüello. Es una persona que sí nació con ese apellido Argüello, pero que nunca gozó de los privilegios de estas personas, porque al ser un hijo bastardo, vivió pobre, no se le dio el dinero que le correspondía por ser hijo de Ernesto Argüello, y pues sí vivió esa parte injusta de pues ser un hijo bastardo, y también con ese prejuicio de que fue su mamá quien provocó a Ernesto Argüello a que pues sucediera algo entre ellos, ¿no? Entonces pues Ernesto también muestra esa parte de reproche, ese resentimiento, una atmósfera también de tristeza de que pues él quiere aspirar a ser igual que su tío César, a ser aceptado, pero que no lo logra. Ahora bien, hay un personaje que es quien mete la atención a la familia Argüello, porque este personaje representa el despertar indígena, que es Felipe Carranza. Felipe Carranza es un indígena que habla español, lo cual eso también es muy importante, cómo juega aquí el lenguaje como una herramienta de dominación. Ahorita hablamos de eso, pero no todos los indígenas hablaban español. Es más, casi ningún indígena hablaba español. Entonces, él sí logra tener acceso a esta lengua, que para los Argüello representa una lengua que solamente ellos, que son hacendarios, que son gente superior, tiene acceso, ¿no? Felipe habla español y es un fiel seguidor de Lázaro Cárdenas. Él admira a Lázaro Cárdenas, incluso tiene una foto ahí en su casita pegada de Lázaro Cárdenas porque lo admira mucho que sea una persona que promueva esa libertad de los indígenas. Pero esto también, algo muy complejo dentro de su personaje es que no se deslinda también de varias actitudes muy, muy machistas. Entre ellas, las actitudes que tiene a su esposa. Si bien es una persona que promulga esa libertad y que incita a sus compañeros indígenas a liberarse, a abogar por sus derechos, él mismo es una persona muy opresora contra su esposa. La golpea, apenas le da dinero para vivir, casi no la ve. Tienen incluso un tronquito de madera porque no es capaz de dar dinero a su casa para mantenerla bien. O sea, es una persona que reprime mucho a su esposa, pero que frente a sus compañeros indígenas es como el héroe, ¿no? El héroe liberador de esa hacienda de Chactajal. Entonces, bueno, hay ahí es un personaje bastante complejo y que juega ese doble papel, ¿no? Que por una parte es ese liberador, pero que al mismo tiempo no deja de lado actitudes opresoras. Y bueno, esta familia va a Chactajal, como mencioné, a instaurar esa escuela para los indígenas, y ahí es donde sucede el verdadero choque, porque Ernesto, cuando empieza a dar clase, se da cuenta de que estos niños celtales no lo entienden, porque estos niños no hablan español y él no habla celtal. Entonces le dice a su tío: oye, no puedo darles clase. O sea, yo intento hablarles y hablarles, enseñarles tal tema, pero ellos no me entienden. Y tampoco hay una disposición de Ernesto de aprender a hablar celtal. Dice: ¿cómo yo, un argüello, voy a hablar celtal? Entonces no hay una disposición de parte de él, y pues eso también muestra cómo hay una indiferencia a que estos niños aprendan, que estos niños se eduquen. Y bueno, pues ahí es donde empiezan estos conflictos, en este choque entre estos dos mundos. Y bueno, ya no voy a contar nada más porque aquí es donde está lo interesante de la historia, que es cómo Ernesto va viviendo esas diferencias culturales, cómo los Argüello también están ahí intentando dialogar
con Felipe y sus compañeros, porque Felipe también empieza a decirle a sus compañeros que hay que rebelarse contra el patrón, que hay que exigirle el salario mínimo, que hay que exigirle propiedades, y César, por otra parte, tiene miedo de perder esos privilegios, entonces está ahí con Felipe y con sus compañeros en esa eterna disputa de te doy, me das, y qué privilegios sí estoy dispuesto a concederte, cuáles otros no. No quiero tampoco perder como esa autoridad frente a ustedes, ese poder. Entonces, lo increíble de esa historia es cómo va mostrando ese mundo postrevolucionario en donde hay un choque de intereses, hay una tensión entre los terratenientes y entre los indígenas. Ahora, ¿qué está sucediendo históricamente en México en estos años en los que se desarrolla esta novela? Bueno, pues vamos a remontarnos hasta la Revolución Mexicana, esta revolución que comenzó en 1910 y que duró aproximadamente 10 años. Uno de los ideales de esta revolución era que los indígenas tuvieran ese derecho a la propiedad, que hubiera una mayor igualdad, que cesara la explotación contra los indígenas. De hecho, una de las frases más conocidas de esta revolución es la de Emiliano Zapata, de tierra y libertad. Entonces, bueno, este es un ideal que surge desde la Revolución Mexicana, pero que tarda mucho en hacerse realidad. No es como que se levanta la revolución y que al otro día ya todo el mundo tuviera los cumplidos estos ideales, sino que tarda, o es un proceso que tarda varios años, varias décadas, y esta historia se centra en los años de 1930. En esta década de 1930, específicamente cuando Lázaro Cárdenas llega a la presidencia. El periodo de Lázaro Cárdenas como presidente fue de 1934 a 1940, y es en esta década, o sea, aproximadamente 20, 30 años después de la Revolución Mexicana, cuando empiezan a verse más evidentes esos cambios de libertad indígena. Lázaro Cárdenas es conocido por implementar esa reforma agraria, ese reparto de tierras, por la expropiación petrolera, y también por esa política de beneficiar a los campesinos, a obreros, a indígenas, de implementar algunas reformas en la educación, el creador del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, él es quien busca cumplir esas promesas sociales de la Revolución Mexicana, y una de ellas, que es la más evidente en esta novela, es la repartición de tierras y reducir el poder de los grandes hacendados y terminar de esa manera con las desigualdades. Entonces, estamos en este contexto en donde Lázaro Cárdenas está en el poder y empiezan a hacerse diversas modificaciones para que desde el gobierno sean castigados los hacendados que no cumplan con esos requisitos de darles educación a los indígenas, de darles también salario mínimo, pero como bien decía en este pasaje que acabo de leer, buscaban también como burlar a las autoridades, pero ven que con Lázaro Cárdenas se está implementando de verdad la ley y empiezan ya a tener temor de que sus privilegios se pierdan. Ahora, es importante mencionar que años anteriores a la Revolución Mexicana había muchos campesinos que trabajaban sin propiedad, y que esto también se manifiesta mucho en Balún-Canán, y que vivían una explotación, y una explotación no solamente laboral, sino que también vivían maltratos físicos. Se relata en Balún-Canán diversos pasajes en donde se les azota, en donde se les golpea, en donde pues hay violación también hacia las mujeres. Entonces pues se manifiesta como pues estos indígenas celtales vivían todas esas desigualdades, todos esos maltratos por parte de los hacendados. La educación rural fue otra de las medidas implementadas por Lázaro Cárdenas, en donde se empezaron a crecer estas escuelas rurales, empieza a haber una alfabetización, una educación socialista y sobre todo una castellanización, es decir, se les empieza a enseñar español a los indígenas. Pero esto también es interesante porque
vamos a ver cómo el español es esa lengua a la que se debe aspirar a acceder, esa lengua oficial, esa lengua del Estado, una lengua que se muestra mucho en Balún Canán, que es un tanto superior. Entonces, los indígenas que hablan español es gente que asombra, porque ningún indígena habla español, y además pues es una lengua que muestra cultura, que muestra civilización. Y eso también marca una desigualdad porque es una herramienta de dominación, la lengua, porque quien habla español es quien tiene acceso a esos privilegios, y quien habla celtal es quien es visto como un ser inferior, lo cual también es muy importante porque nos lleva a una reflexión de cómo esto sigue muy latente en la actualidad, cómo es quien no habla español es un tanto discriminado, y es muy importante que se reflexione que se debe impulsar una enseñanza de lenguas indígenas en las escuelas, y no solamente el español, porque las lenguas indígenas son muy importantes y porque también debe haber un interés de parte del Estado de acceder a las personas que hablan otro tipo de lenguas. Y bueno, quiero leerles un pasaje en donde se manifiesta ese descontento de los hacendados de que un indígena hable español, especialmente en Zoraida, como ya mencioné. Ella es quien manifiesta mucho esa discriminación, ese repudio hacia los indígenas. Y esta escena es cuando Felipe Carranza, el despertador de los indígenas, va a hablar con César Argüello para exigirle que se instaure una escuela. Y aquí llega él a hablarle español diciéndole que no llegó solo, que llegó con sus compañeros para pedir esa educación. Y dice así: pero el indio contesta en español: no vine solo, mis camaradas están esperándome en el corredor. Zoraida se replegó sobre sí misma con violencia, como si le hubiera picado un animal ponzoñoso. ¿Qué desacato era ese? Un infeliz indio atreviéndose primero a entrar sin permiso hasta donde ellos están, y luego a hablar en español, y a decir palabras como camarada, sin que ni César, con todo y haber sido educado en el extranjero, acostumbra a emplear. Y bueno, aquí se ve explícitamente ese repudio hacia la lengua celtal y ese repudio a que ellos tengan acceso a privilegios que solamente ellos y ellas como hacendados tienen, que es el español. Ahora, Balún Canán me deja una reflexión muy fuerte, que es cómo todos esos cambios, esos ideales, primero tardan varios años. No es algo que sucede de la noche a la mañana, que son procesos de cambio muy tardados, muy difíciles, muy complejos, que tienen también dos puntos de vista. Porque lo que para unos estas reformas agrarias representa un beneficio, que es para los indígenas, que representa el acceso a muchos derechos que no tenían, que representa también el detener toda esa vida de explotación, esa vida de subordinación, una vida de maltrato, representa la entrada a una vida digna. Para otros sectores, como los hacendados, representa un miedo a perder lo que ellos tienen, un miedo a perder el poder. Para ellos, Lázaro Cárdenas y el gobierno es el enemigo, porque pues están atentando contra ellos, están atentando contra lo que ellos tienen. Entonces es muy, muy, muy maravilloso ver esto, porque nos permite ver cómo en la historia siempre están esas dos caras. En la historia no pueden verse como quiénes son los héroes, quiénes son los villanos, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, porque siempre para lo que unos representa un buen cambio, para otros representa la pérdida de muchos beneficios. Entonces creo que la reflexión de ello es como siempre estas políticas de cambio generan tensiones, y que en esas tensiones es donde se ve qué es lo que está sucediendo históricamente en una región determinada. Y bueno, para finalizar, yo quiero mencionar algo muy importante que me hizo acordarme de algo que cuando estaba leyendo Balún Canán resonaba mucho, mucho, mucho en mi mente, que fue algo que me mencionó mi novio, que él estaba escuchando a un historiador que yo admiro mucho, a Federico Navarrete,
profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, historiador, autor de una novela histórica que me gusta muchísimo, que me introdujo también al mundo de la historia, que se llama Huesos de Lagartija. Y bueno, Federico Navarrete estaba dando una conferencia en Madrid, que fue donde lo escuchó mi novio, y ahí él dijo algo muy, muy revelador. Estaban hablando en torno a el perdón que España debe pedir a México por todos los abusos que los españoles tuvieron a los indígenas. Y él menciona que sí, efectivamente, España debe pedir perdón, pero que también el gobierno de México y los mexicanos debemos pedir perdón a los indígenas por tantos años de abuso, porque si bien no solamente fueron los españoles quienes abusaron de los indígenas, también hay una historia de abusos que los mismos mexicanos, ya estando aquí en este territorio, siendo mestizos, siendo criollos, abusaron también de los indígenas de una manera despiadada, y esto se ve perfectamente en Balún Canán. Son mexicanos quienes están cometiendo estos abusos contra los indígenas, son hacendados quienes están reprimiendo, violentando, limitando a los indígenas, y eso también muestra cómo, pues sí, en México ha habido una historia de abusos que sucede dentro de las mismas personas que habitamos este país. Entonces, bueno, es una reflexión que me llevo, es una reflexión muy fuerte y muy reveladora. Y bueno, tampoco quiero dejar de mencionar que a través de Balún Canán se aprende mucho sobre la historia de Chiapas, que se aprende mucho cómo es este ambiente, cómo son los paisajes chiapanecos, cómo es esta cosmovisión maya, la conocemos a través de la nana de la niña, cuáles son algunas tradiciones, algunas creencias, porque todavía se tienen algunas, pues sí, supersticiones contra los brujos, de que los indígenas, algunos son brujos. Allá hay una historia bastante que te deja pensando sobre algo que hacen por ahí los brujos indígenas, y que pues es súper importante para el desenlace de esta historia. Y a mí me gusta mucho hablar sobre cómo Rosario, a través de esta niña, logra que conozcamos y que nos adentremos a visibilizar la vida del sur de México, porque no te está hablando una persona que es ajena a esta historia, a estas costumbres, a estas festividades chiapanecas. Es una autora que vivió todo eso, una autora que jugó lotería en las ferias, una autora que visitaba a las amigas de su mamá en ciertas casas, una autora que vio cuáles eran las fiestas religiosas de esta región, una autora que también vio cómo eran todas esas injusticias, una autora que también es observadora y que a los 8 años veía cómo sí su papá tenía miedo y cómo su papá y su mamá mostraban esa discriminación hacia los indígenas, y que para ella, siendo una niña de 8 años, era lo normal, pero que al mismo tiempo algo no le cuadraba porque veía cómo su nana sufría todos esos maltratos, una nana a la cual quería mucho y que era prácticamente su madre, ¿no? Quien le daba toda esa atención. Entonces, algo muy bonito de esta novela es como esta autora tan conocedora de Chiapas, que ha vivido que vivió todas esas tradiciones, te muestra todo ese panorama. Creo que es muy rico, y también que te hace sentir como si estuvieras ahí, como si estuvieras tú viendo todos esos paisajes del sur de México. Entonces, pues no dejen de leer a Rosario Castellanos. Rosario Castellanos tiene textos muy bonitos. Yo ya había tenido oportunidad de leer a esta increíble autora, por supuesto a través de sus magníficos poemas, y un texto que en particular me encanta, que es sobre cultura femenina, que fue su tesis para obtener el grado de maestra en filosofía. Es un texto fascinante, pieza clave en el feminismo en México. Y bueno, en esta ocasión tuve esa oportunidad de leer una novela suya, me encantó, y no puedo dejar de reconocer
todo el bagaje histórico que tiene. Entonces, pues nada, se las recomiendo ampliamente. Y bueno, coméntenme de qué otras autoras quieren que hable, de qué otros libros quieren que comente. Pueden ser de historia, de literatura, escritos por mujeres. Yo soy Rosario Neri y no olviden suscribirse y seguirnos en todas las redes sociales de Hijas de Clio. Nos vemos en la siguiente.